Exactamente, ¿no? Y es una fecha interesante para poder abordar desde el punto de vista preventivo, ¿no? Para conocer un poco más qué es la celiaquía, para aquellos que por ahí no tengan tanta información, que es algo de lo que se viene hablando en los últimos años mucho y además se viene diagnosticando más, a pesar de que por ahí hay mucha gente que todavía es celíaca o intolerante al gluten y no lo sabe. Claro. Por ahí tiene algún tipo de trastorno y piensa que es otra cosa, qué sé yo. Bueno, por eso hemos invitado al doctor Daniel Caprisi, que es médico gastroenterólogo, muy conocido de la ciudad. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Hola, tal, buen Daniel? día. Buenos días para toda la audiencia y bueno, para ustedes dos. Bueno, empezamos recordando qué es la celiaquía, digamos, como Bueno, concepto. es una condición autoinmune crónica causada por la intolerancia permanente al gluten en aquellos que son susceptibles genéticamente. Esa sería la definición de lo que es la enfermedad. Bien, ¿y cuál es la diferencia con la persona que por ahí es intolerante al gluten? Bueno, generalmente comparten los mismos síntomas o algunos de los mismos síntomas por los cuales pueden consultar, como por ejemplo la hinchazón abdominal, la distensión, pueden tener vómitos, pueden tener diarreas, pero la gran diferencia es que vos tenés que excluir la enfermedad celíaca a través de pruebas de laboratorio, eventualmente una biopsia, para llegar al diagnóstico de una sensibilidad al gluten, porque es una enfermedad o una condición que no da patología en el intestino delgado como sí lo hace la enfermedad celíaca. Ajá. Ajá. Y Bien. siempre, digamos, la celiaquía estuvo siempre o apareció como una novedad, digamos, cuando empezó a ser detectada. ¿Cómo es esto? A ver, ¿tiene que ver con la calidad de los alimentos que consumimos? En realidad tiene que ver con la cantidad de gluten que tienen los alimentos. Vos podés tener apto un alimento cuando tiene 10 miligramos por kilo de gluten, ese es el máximo tolerable. Desde el año 2000 que se puso esta fecha como para concientizar a la población sobre esta enfermedad. Nosotros lo venimos diagnosticando desde antes, por lo menos desde que yo estoy trabajando en la medicina se realiza estos diagnósticos. ¿Qué pasa? Se lo consideraba la clínica como un iceberg, donde la parte de flotación, que generalmente es la más chiquita, es la que tiene todos los síntomas más floridos. Y por debajo de esa línea de flotación se encuentran un montón de síntomas y signos que te hacen pensar en esta enfermedad y lo tenés que empezar a buscar. ¿Qué cambió con estos años? Mayor información, la gente la conoce más a través de estas pautas publicitarias, se mejoraron las detecciones a través de los análisis, se hizo más accesible las endoscopías con biopsia, se tiene más en cuenta los grupos de riesgo, entonces la misma gente te solicita el estudio, nosotros estamos más atentos, lo pedimos más frecuentemente y bueno, así fue surgiendo un poquito el aumento de la población que vos ves, pero tenés que tener en cuenta que tiene una prevalencia mundial entre 1 a 4% de la población es celíaca. Cada 100 a 150 personas que vos veas, uno va a ser celíaco. Esa sería la prevalencia. ¿Y está subdiagnosticada todavía, digamos, la enfermedad? Es decir, hay gente que tiene la enfermedad y no lo sabe, hay mucha gente así. Sí, te encontrás con casos que con el tiempo incluso van cambiando. Vos podés haber hecho el diagnóstico y después va surgiendo otros datos y te van apareciendo otras cosas clínicas que te hacen cambiar el diagnóstico o al revés, ¿viste? Vos lo descartaste y después empezó a aparecer, porque una cosa es que vos tengas esa predisposición genética y otra que se manifieste la enfermedad. Claro. O sea, el 30% de la población va a tener una genética positiva, no quiere decir que sea celíaco o que lo vaya a hacer. Probablemente en algún momento sí, pero bueno, eso los va siguiendo. Tenés que buscar qué antecedentes familiares tienen, si tiene algún familiar celíaco, si tiene alguna enfermedad concomitante que puede aparecer con la celiaquía, como son enfermedades autoinmunes, tiroiditis, enfermedades del hígado. Hay un montón de patologías endocrinológicas que se acompañan con la enfermedad. Entonces, ahí es donde tenés que estar un poco más atento y decir, bueno, vamos a pedir la serología, eventualmente pedimos biopsia y haces el seguimiento y descartas el diagnóstico. Daniel, ¿y la forma de uno tener el resultado no del diagnóstico, ya sea positivo o negativo, es a través de una biopsia? Nosotros le decimos a la biopsia para adultos, siempre hablando, ¿no? El patrón de oro, el gol estándar.
Vos podés llegar al diagnóstico con la serología y una vez con serología positiva realizás biopsia de intestino delgado, un número determinado en lugares determinados, y siempre buscando un patólogo con mucha experiencia en estas patologías para descartar la presencia de lesiones compatibles con celiaquía. Bueno, ha habido avances en cuanto a la disposición de alimentos sin gluten, ¿no? Porque ahora los encontrás en los supermercados, hay casas dietéticas donde específicamente te venden eso, restaurantes donde te ofrecen menús, si bien todavía no lo suficiente, digamos, como para satisfacer, ¿no?, a esta población, pero lo que a mí me llama la atención, ¿no?, es los cuidados que hay que tener. O sea, no puede haber lo que se llama contaminación cruzada, ni siquiera algún rastro, digamos, de gluten, porque eso puede provocar en algunas personas que se descompongan, o sea, realmente que las pasen muy mal, ¿no? Claro, vos lo exponés a esa anoxa, vos mejorás la serología de un paciente después de 6 meses aproximadamente de estar sin contacto con gluten, y mejorás la biopsia endoscópica después de estar prácticamente 1 año sin contacto o más. Cuando lo expones a esa sustancia que le activa otra vez estas lesiones, vuelve todo para atrás, con el riesgo que eso conlleva. Claro. Hay 2 aspectos distintos un poco de lo que vos comentabas. Una vez que vos hiciste el diagnóstico de un paciente celíaco, es muy importante como único tratamiento iniciar la dieta libre de gluten. Es muy importante concientizar a la familia, explicarle que esto es solamente un trastorno ante la presencia o la contaminación con este producto, y bueno, se les enseña y se les da las pautas como para evitar esa contaminación cruzada, que es muy difícil, no es fácil, es todo un cambio. Y en cuanto a la alimentación que hoy tenés, es muy importante saber que ese paciente tiene que hacer dieta libre de gluten, pero es más importante que lo siga un nutricionista. Ajá. Porque vos cambiás la calidad. A veces todos estos productos son ultraprocesados, favorecen el aumento de peso, si bien van mejorando, pero bueno, la idea es que un nutricionista siga a estos pacientes como para darles aparte otra opción, porque si no le dicen no comas esto y viste, hoy hay un montón de variedades. En cuanto a lo que mencionaste de decir que todavía nos falta, pero fue un trabajo arduo de muchos pacientes celíacos, incluidos nosotros también los médicos, de ir a pedir a cada negocio comida para celíacos. Ir a los kioscos a pedir, ir a las heladerías, ir a los restaurantes, porque hace muchos años atrás acá en la ciudad no se contaba como un lugar para que puedan comer o comida elaborada especialmente para celíacos. Y a veces por ignorancia, viste, vas a una parrilla, vamos a comer asado y el cuchillo que cortaban el pan se usa para la carne y ahí estás contaminando. Claro. Y esas son cosas que vas aprendiendo. También es cierto fácil. Que hay gente que tiene miedo, digamos, de que aún ofreciéndote ciertas garantías no se cumpla con todos los requisitos, ¿no? Porque es que a veces te sale, viste, el que no está acostumbrado a este manejo, que es un manejo diario y constante, contaminás. Es una realidad y la tenés que ver y ayudarnos para que no ocurra, no es que lo haces a propósito. El tratamiento es únicamente haciendo una dieta a base de libre de gluten. Exactamente. No hay medicación. Y es de por vida. Sí. Bien. Por ahora sí. Es una condición, como te decía, en pacientes predispuestos genéticamente y es crónica. Hoy por hoy tenés que hacerle dieta libre de gluten, no hay otra cosa. En el ANMAT, el Ministerio de Salud, en la página del ANMAT, publica todos los medicamentos que pueden consumir, que están libres, ellos los estudian y los publican. Entonces, cuando al paciente le quede alguna duda, ya sea de medicación, sea de cosméticos, lápiz de labio, enjuagues bucales, pasta de dientes, shampoo, tienen que ir y buscarlos ahí, porque ahí tienen la lista. Entonces, pueden cotejar. A veces voy a decir, sí, tomá tal medicamento. Hay laboratorios que sabemos que tienen medicación libre de gluten. Hay otros medicamentos que no lo sabés y no está puesto. Estamos hablando de medicamentos para otro tipo de patología. Para cualquier cosa que pueda tener ese paciente. Sí, hipertensión, diabetes. Lo que vos tengas que consumir, tenés que asegurarte, porque el excipiente que puede tener esa droga, que es el vehículo que tiene los medicamentos, a veces puede tener un aglutinante que tenga gluten y bueno, estás produciendo vos la contaminación o la ingesta de gluten accidental. Y me llama la atención que hablas del shampoo también. Sí, hay un montón de cosas.
tenés que fijarte en la página y bueno, lo vas a encontrar. Los nutricionistas que están duchos en esta patología lo manejan y a veces nos enseñan a nosotros, ¿viste? Claro. Y colaboramos aprendiendo y bueno, informando esto a la gente. O sea que a través de la piel también, digamos, se puede llegar a... No es el contacto a través de la piel, exacto, porque por ejemplo hay gente que es celíaca que trabaja en silos, que trabaja en el campo y no tiene contaminación. Capaz que tenés una herida o un corte y puede ingresar. En la boca puede ocurrir lo mismo. Claro, claro, entiendo. Bueno, creo que hemos hablado de todo. Obviamente hay una parte que seguramente la vamos a abordar también, que es la parte de qué alimentos sí, qué alimentos no, cómo prepararlos y demás, con algún nutricionista, pero sí, nos gustaba hacer esta presentación del tema, digamos, con un médico como vos, que trabaja con esta problemática, ¿no? No sé si queda algo por decir importante para los pacientes o para las personas que por ahí, a ver, ¿cuáles serían los síntomas por los cuales deberíamos hacer digamos, una consulta? Mira, por ejemplo, pueden ir no solo intestinales, pueden ser extraintestinales, por ejemplo, pérdida de embarazos, la alteración del crecimiento, del desarrollo, lesiones en la piel, lesiones en la uña, caída de pelo, lesiones dentales, hasta las que más nos competen a nosotros, que bueno, la distensión abdominal, el me hincho, las diarreas, las anemias también, bueno, pérdida de peso ya la mencioné. Tenés un montón de patologías y síntomas, signos y clínicos abdominales que podrías consultar. De ahí después en el interrogatorio se va a sacar si tenés algún antecedente familiar, claro, si perdiste algún embarazo, si la abuela perdió embarazo, si tu mamá perdió embarazo, si tenés caída de pelo, trastornos menstruales. Una de las, por ejemplo, en los pacientes que están seguidos por fertilidad, una de las cosas que van a solicitarle siempre es la serología para enfermedad celíaca. Mira. Bien, pues capaz que vos con un tratamiento libre de gluten resolvés otra patología distinta. Claro. Entonces, cualquier consulta que tengan o familiar, eso es importante que no lo mencionamos. Si hay un paciente o un celíaco en la familia diagnosticado, hay que hacer laboratorio en los familiares, claro, en los hermanos, en los padres, en los abuelos, si están vivos, en los hijos, para poder llegar a diagnosticarlo precozmente y poder brindarles la dieta. El celíaco tiene un aumento en el riesgo de otras patologías tumorales, ¿bien? Intestino delgado, en linfomas intestinales, siempre y cuando no respete esa dieta. O sea, es muy importante la dieta libre de gluten, es muy importante el seguimiento posterior que hacemos los gastroenterólogos con estos pacientes, ver que no tengan contaminación, ver cómo está su absorción de nutrientes, eso es muy importante. Por ejemplo, si nosotros estiramos la superficie del intestino delgado, cubrimos prácticamente una cancha de tenis. El paciente lo que tiene con el daño es una disminución de esa absorción. Entonces va a tener disminución en la absorción de un montón de nutrientes, vitaminas que son necesarias. Claro. Claro. Bueno, Daniel, justamente me preguntaban eso recién, mandaron un mensajito. ¿Qué pasa si una persona por ahí tiene algún síntoma, piensa que es otra cosa, que le cayó mal y no hace la dieta, ¿no? No lleva una dieta libre de gluten, o sea, no sabe que es celíaco, por ejemplo, o que es intolerante al gluten? Está mal que hagas una dieta libre de gluten sin un diagnóstico, ¿bien? No está bien solo, porque vos al solo disminuir la exposición al trigo vas a sentir una mejoría, porque el trigo es proinflamatorio a nivel intestinal. Entonces siempre corresponde, antes de iniciar una dieta libre, hacer una prueba en sangre. Claro. Bien, entonces vos te quedas tranquilo, mirá, no soy celíaco, tengo la serología negativa, hago la dieta, me voy a sentir mejor, pero eso es distinto porque vos podés exponerte de vez en cuando a un poquito de algo que tenga gluten y no te va a causar problema. Distinto es aquel que tiene problema. Vos le hacés la serología, es positiva, le hacés la endoscopía, confirmás el diagnóstico, ese paciente sí o sí de por vida tiene que estar por ahora con dieta libre de gluten. Bueno, Daniel, muchas gracias por muy haber interesante, venido, muchas gracias, placer. Daniel. Gracias a ustedes por invitarme, que tengan buen día. El doctor Daniel Caprisi, médico gastroenterólogo.